Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy, viernes 29 de noviembre del presente año, mis amados hermanos, 2024, continuamos con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la contaminación del ministerio de Jesús, ya entrando, mis amados hermanos, a la cuarta semana y manejando como subtema la iglesia esparcida, comienzos misioneros de Judea y Samaria. Y nuestro tema principal, lo más importante, mis amados hermanos, para el día de hoy, el anticipo del gran sufrimiento de Pablo, fiel a pesar de pruebas difíciles, mis amados hermanos. Ahí donde estás, mis amados hermanos, coloca tu corazón a disposición de nuestro Señor, que sea Él quien nos oriente, que sea Él quien nos dé entendimiento, nos llene de mucha sabiduría por medio de su palabra, por medio de estas reflexiones que cada día expresamos y nos manifestamos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud de cada uno de mis hermanos, por la salud de cada uno de los integrantes, de los intercesores de este grupo, por aquellas personas que se encuentran con un quebranto de salud. Señor, sabemos que tú eres médico por excelencia, Señor, y que tú tomarás el control de sus vidas y les darás pronta sanidad, Señor. Amén y amén, Señor. También te pedimos, Señor, por la sabiduría, Señor, y el entendimiento de este tema del día de hoy. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entrando ya en contexto, mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 30. Hechos capítulo 9, versículo 23, versículo 30. Mis amados hermanos, lo único que Dios anhela de sus hijos es la fidelidad, a pesar de las pruebas y de las dificultades. Pablo fue un hombre que resplandeció y trascendió en las páginas de la historia y la Biblia por su fidelidad, sobrepasando a cualquier otro. Por lo que podríamos decir, Pablo fue hallado fiel, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, testificar era lo que Pablo, no obstante, enfrentó un complot que perseguía matarlo. En el versículo 23-25, mis amados hermanos, lo podemos ver. Es fiel en su búsqueda de comunicación con otros cristianos. No obstante, fue rechazado, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26, versículo 28. Fiel en predicar valientemente, pero tuvo que enfrentar oposición y asesinato, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el versículo 29, versículo 30, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Pablo, además de ser perseguido, Pablo fue fiel en testificar a pesar del complot que había para matarlo, mis amados hermanos. Parece ser que Pablo había estado testificando durante cierto tiempo en Damasco, predicando a Cristo y demostrando que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido por Dios, mis amados hermanos. Él era fuerte en el Señor, su fortaleza espiritual era evidente y su predicación confundía a aquellos que se rebelaban contra el Señor y su evangelio, mis amados hermanos. El evangelio es efectivo, siempre lo es, mis amados hermanos. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El libro de Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, mis amados hermanos. También el libro de Juan capítulo 4, versículo 35, versículo 36 dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: mis amados hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Salmos capítulo 126, versículo 5, versículo 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén, mis amados hermanos. Los judíos hicieron un complot para matar a Pablo, mis amados hermanos. Ellos estaban perturbados, llenos de ira, llenos de enojo, llenos de amargura y enemistad. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué odiaban a Pablo buscando venganza? Porque lo consideraban un traidor a su religión, mis amados hermanos, su nación y a su causa. Mis amados hermanos, Pablo era más sagaz que ellos en sus debates. Él les ganaba en sus argumentos y esto les hacía sentir avergonzados y abochornados, ya que no podían imponérsele mental y espiritualmente, mis amados hermanos. Entonces decidieron vengarse físicamente. El mensaje del Evangelio los condenaba y los asustaba. El Evangelio exigía negarse a sí mismo, exigía el sacrificio al Señor Jesús de todo lo que eran y tenían, mis amados hermanos. Para mayor comprensión y más a fondo, mis amados hermanos, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 23. Mis amados hermanos, lo que hicieron los judíos fue convencer a las autoridades civiles, el gobernador de Damasco, de que Pablo era un fanático, un alborotador, una amenaza para la paz de la ciudad. Mis amados hermanos, los judíos fueron tan convincentes que el gobernador envió patrulla para cazarlo y apostó guardas por toda la ciudad para evitar que escapara, mis amados hermanos. Pablo escapó. El complot para matarlo se descubrió. Había patrullas y guardias por todas partes. La manera de escapar fue interesante. La ciudad estaba rodeada de una muralla. Los discípulos lo pusieron en una canasta y lo descolgaron por la pared. La fidelidad de Pablo y su valiente predicación son un ejemplo dinámico para todos, mis amados hermanos. No importa la oposición, debemos ser fieles en testificar de Cristo. Las personas deben escuchar el Evangelio, las gloriosas nuevas de que el Salvador ha venido para dar vida y darla en abundancia, mis amados hermanos. Como lo vemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, mis amados hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis amados hermanos. En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis amados hermanos.
En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis amados hermanos. El libro de Hechos capítulo 5 versículo 20 dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, a menudo se acusa de fanáticos a los creyentes cuando testifican de Cristo. Observemos la fidelidad y lealtad de Pablo a pesar de todo, mis amados hermanos. En el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Poderoso, mis amados hermanos. El libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participas de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 versículo 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: mis amados hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el libro 1 de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Dios siempre dará una vía de escape si somos fieles en nuestro testimonio. Él o nos librará de la dificultad o nos ayudará a lo largo de la dificultad. Él incluso nos llevará a través de la muerte hacia su maravillosa presencia, mis amados hermanos. En el libro de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, mis amados hermanos. Segunda de Tito capítulo 4 versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, pasados muchos días, Pablo se refiere a un retiro de Pablo en Arabia, donde pasó de 2 a 3 años a solas con Dios, mis amados hermanos. En Gálatas capítulo 1 versículo 15, versículo 18, Pablo dice que después que Dios lo salvó y lo llamó, él no consultó enseguida con carne y sangre para aprender acerca de Jesús. No subió a Jerusalén para consultar con los apóstoles acerca de Jesús, sino fue a Arabia, donde permaneció alrededor de 3 años, mis amados hermanos, 3 años. Luego, después de Arabia, regresó a Damasco. Lo que sucedió parece haber sido lo siguiente, mis amados hermanos. Después que Ananías ayudó a Pablo, este se quedó con los discípulos en Damasco por algunos días. O sea, emeras tinas, un término que indica un corto tiempo, mis amados hermanos. Mientras estuvo allí, predicó ardientemente
pero al hacerlo comenzó a sentir verdadera inaptitud, una profunda necesidad de estar a solas con el Señor, mis amados hermanos. Así lo hizo, dejó Damasco. Y así como Moisés en la antigüedad buscó al Señor durante años en el desierto, Pablo fue al desierto de Arabia para pasar 3 años aprendiendo del Señor mismo. Fue en la quietud del desierto que se comunicó y aprendió de su Señor. Y fue allí que Dios le reveló a Pablo la verdad, haciendo que reconsiderara y reestructurara sus creencias. Le reveló las verdades contenidas en Romanos, en los Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses y en Tesalonicenses, mis amados hermanos. También le reveló las maravillas y misterios de su gloriosa gracia y su plan para los creyentes y el mundo. Mis amados hermanos, para una lista de misterios, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el asunto es este. Pasamos muchos días en Arabia. Pablo regresó a Damasco. Es aquí que la historia alcanza su clímax en Hechos capítulo 9, versículo 23. Y dice, ahora Pablo era un creyente y un siervo del Señor mucho más maduro. Pero observe lo siguiente, mis amados hermanos. Este hecho muestra cómo el creyente necesita el tiempo para madurar lo suficiente para llevar a cabo su ministerio para el Señor durante toda su vida, mis amados hermanos. Después de regresar de Arabia y ministrar en Damasco, pasaron otros 12 años antes de que Pablo recibiera el llamado a lanzar sus viajes misioneros. Tuvo que huir a Damasco, pues hubo varios intentos de asesinarlo. Fue a Jerusalén, pero de allí también tuvo que huir, mis amados hermanos. De Jerusalén regresó a Tarso y permaneció allí por 11 años, mis amados hermanos. El tiempo que Pablo estuvo en Tarso, su ciudad natal, fue por lo visto un tiempo de aprendizaje y entrenamiento, de igual manera que lo fue en el tiempo en Arabia. Pero parece haber sido también un tiempo de ministerio, mis amados hermanos. El tiempo que Pablo estuvo en Arabia y en Tarso muestran cómo una persona debe tomar tiempo para estar con Dios, para aprender, crecer y prepararse antes de desarrollar su ministerio de por vida, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Pablo realiza una lista de viajes más significativos, mis amados hermanos. En Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 24, para mayor discusión, su conversión, mis amados hermanos, su primer ministerio en Damasco, su tiempo a solas con Dios en Arabia, su segundo ministerio en Damasco al volver de Arabia, su primer viaje a Jerusalén por 15 días para ver a Pedro, los apóstoles mencionados en Hechos capítulo 9, versículo 27, serían Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Su ministerio en la ciudad y los alrededores de Tarso, que al parecer duró alrededor de 11 años, mis amados hermanos. Eso vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 1 también, mis amados hermanos. Bernabé lo llama para que lo ayude en su ministerio en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 25, versículo 26. Segundo viaje a Jerusalén para llevar ayuda material durante una hambruna. Gálatas capítulo 2, Isaías, Hechos capítulo 11, versículo 30, Hechos capítulo 12, versículo 25. Su llamamiento y comisionado como misionero. Hechos capítulo 13, versículo 2, versículo 3. Su primer gran misión a los gentiles, a
Chipre y Galacia. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos capítulo 14, versículo 28. Regreso a Antioquía tras contemplar su primer viaje misionero. Tercer viaje a Jerusalén para defender el Evangelio de la gracia ante el Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1, versículo 30. Regreso a Antioquía con el mensaje de parte del Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 30, versículo 35. Su segunda gran misión a los gentiles, Europa. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 18, versículo 22. Regreso a Antioquía tras contemplar su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18, versículo 22. Su tercera gran misión a los gentiles, Asia Menor y Europa. Mis amados hermanos, Pablo fue fiel en buscar la comunión de los creyentes, pero ellos le rechazaron. Pablo huyó a Jerusalén. Pablo trató una y otra vez de unirse a los discípulos en Jerusalén. La palabra griega para trataba, epeirasen, significa intentar repetidas veces. El pasado de Pablo, mis amados hermanos, como el mayor perseguidor de los creyentes, le perseguía. Los creyentes no lo aceptaban, no creían su testimonio. Ellos sospechaban, pensando que era un impostor que trataba de meterse en el círculo de los creyentes para espiarlo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, también para identificar a todos los discípulos para poder arrestarlos. Pablo hizo amistad con Bernabé. De alguna manera Bernabé comenzó a sentir que podía ser que Pablo estuviera diciendo la verdad. Al parecer se sentó con Pablo e hizo que le relatara sus experiencias con Cristo. Bernabé quedó plenamente convencido de que Pablo era sincero y llevó a Pablo ante los apóstoles. Por apóstoles se hace referencia a Pedro y a Jacob, el medio hermano de Jesús, quien se convertiría, si es que no lo era ya, pastor de la iglesia en Jerusalén, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Los demás apóstoles probablemente estaban fuera de la ciudad en alguna misión. Observemos que Bernabé, después de presentarle a Pablo, a Pedro y a Jacobo, compartió tres cosas sobre Pablo, mis amados hermanos. La conversión de Pablo, que verdaderamente él había visto al Señor en el camino de Damasco, a que el Señor era en verdad, le había hablado a Pablo, y que Pablo había estado predicando valientemente en Damasco. Finalmente Pablo fue aceptado, mis amados hermanos. Pedro se convenció e invitó a Pablo a quedarse en él. Así lo hizo Pablo y se quedó 15 gloriosos días en comunicación con el hombre al que el Señor mismo había escogido como el primer líder de su querido pueblo, mis amados hermanos. Pablo dijo que su propósito principal al venir a Jerusalén fue ver a Pedro. Esto es algo importante, pues significa que no había ido con el objetivo de ministrar, sino de aprender del líder del grupo apostólico acerca de Jesús. También, mientras estuvo allí, Pablo no estuvo sentado por ahí disfrutando de la compañía de Pedro y Jacob. También ministró, incluso dio testimonio de la gracia salvadora de Dios. Salió y predicó a Jesús. Mis amados hermanos, la gran batalla por la que pasó Pablo, solamente para poder adorar y participar del compañerismo de los demás creyentes. Sin embargo, no hubo nunca un pensamiento de abandonar la asamblea de creyentes, ni la idea de irse a adorar solo afuera en plena naturaleza o en algún otro lugar. Él luchó por tener comunicación con otros creyentes. Luchó
hasta que lo aceptaron, mis amados hermanos. En la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42, mis amados hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 11, versículo 12 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis conformados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hechos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Pablo fue fiel predicador a pesar de tener que enfrentar la oposición y un intento de asesinato. Mis amados hermanos, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Que primero, Pablo predicó valientemente en Jerusalén. Debe recordarse que él no había ido a Jerusalén a predicar, sino a ver a Pedro. Segundo, él no podía quedarse tranquilo. Hablar del Señor y del mensaje glorioso del Evangelio era algo que estaba en su corazón y simplemente él tenía que compartirlo con todo el que quisiera escuchar. Él todavía sentía dolor por la muerte de Esteban y por los judíos griegos, los helenistas, a quienes él había incitado para asesinar a Esteban. Estar en Jerusalén le daba la oportunidad de volver a encontrarse con ellos, confesar su equivocación y proclamarles a Cristo. Probablemente haya visitado la misma sinagoga en que había discutido con Esteban, tratando de predicarles a los mismos que le había ayudado a apedrear a Esteban, mis amados hermanos. Aquí encontramos una gran lección, mis amados hermanos. Debemos tratar de alcanzar a aquellos a quienes hemos ofendido o guiado por el mal camino, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 23, versículo 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, mis amados hermanos. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mis amados hermanos, hay una oposición fuerte. Los griegos se negaban a rendirse a aquel tal Jesús. Ellos se rebelaban y discutían con Pablo. Se enfurecieron tanto en su contra que decidieron matarlo. Los creyentes descubrieron el complot, pero el mismo Señor advirtió a Pablo y le dio instrucciones para que abandonara la ciudad y se fuera a Tarso, su ciudad natal. Era allí donde Pablo comenzaría a alcanzar el mundo de los gentiles, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, aquí lo principal que debemos destacar es la fidelidad inquebrantable de Pablo, a pesar de la difícil prueba. Es un ejemplo valeroso para todos, mis amados hermanos. Una fuente de convicción de que Cristo era el verdadero Mesías, una determinación de hierro para ser obediente al predicar, a pesar de todo, una perseverancia inquebrantable en su propósito, una fuerte, tremenda energía y compromiso de predicar. Mis amados hermanos, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, que nos ha permitido realizar esta reflexión del día de hoy. Nos queda enseñanza que a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas que nos suceden, a pesar de que nos lleve al desierto, pronto llegaremos a un mejor lugar. Primero hay que pasar las pruebas, pero nunca debemos de abandonar, mis amados hermanos. Nunca debemos dejar de congregarnos, Señor.
Nunca debemos dejar de compartir su palabra, mis amados hermanos. Aquí Pablo nos muestra, y es un reflejo de las pruebas que tuvo, y que a pesar de eso, mis amados hermanos, él siempre fue fiel ante el Señor, mis amados hermanos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos.